Un transformador es una máquina eléctrica estática que está compuesta por un conjunto de bobinas acoplados a través de un campo magnético y habitualmente se utilizan para cambiar los valores de voltaje y corriente entre un circuito y otro, siendo de tres tipos: elevador, reductor o aislador. En este tercer caso es que nos permite aislar eléctricamente un circuito de otro, y además nos permite adaptar impedancia entre la salida de un circuito y la entrada de otro circuito. Acá en la figura tenemos algunos elementos que son relevantes. Este rectángulo que tenemos acá, central, corresponde a lo que representa el núcleo del transformador y que son láminas metálicas. Tenemos una parte que es conectada a la fuente de alimentación, que debe ser de tipo alterna, que le llamamos primario, y tenemos una parte donde nosotros conectaremos nuestra carga o elemento que consume, que es llamado secundario. El flujo magnético que se produce es debido a los cambios de la corriente alterna, por lo tanto un transformador no lo podemos utilizar en corriente continua. Y estas figuras bien especiales que tenemos acá nos representan las bobinas o devanados de los alambres que componen el transformador. El transformador se basa en leyes de la física asociada al electromagnetismo, donde nosotros tenemos que si un conductor es recorrido por una corriente eléctrica que varía en el tiempo, vamos a tener que en él se generará un campo electromagnético. Esto es el principio de funcionamiento del transformador y se puede ver con claridad en este caso donde tenemos una fuente de corriente IS que suministra energía a un devanado que está en un núcleo cuadrado, y este a su vez genera un flujo phi sub 1,1 que aporta en cierta medida al flujo phi 2,1 que generará en el devanado 2 una tensión. A eso se refiere la inductancia mutua, es decir, la inducción producida por el devanado 1 genera una caída de tensión en el devanado 2 a través de un flujo magnético. Existe una convención de puntos que nos indican a nosotros el comportamiento que tiene el transformador. Es así como si nosotros tenemos un transformador con sus devanados y vemos dibujado un punto ahí arriba y en el secundario también un punto arriba, quiere decir que entre la tensión del primario y la tensión del secundario no hay un desfase. En cambio, si nosotros tenemos devanado, punto, devanado y un punto acá abajo, por ejemplo, nos quiere decir que la relación entre el voltaje del primario y el voltaje secundario hay un desfase de 180 grados. Y eso hay que tenerlo presente cuando se analiza el circuito. Los transformadores se construyen agrupando una serie de espiras una sobre otra para crear un devanado o bobinado que va a corresponder al bobinado devanado primario o secundario, dependiendo de dónde conectemos la fuente de alimentación. Ahora, la forma de agrupación puede ser de forma aislada para dichos devanados o puede ser agrupados uno sobre el otro, que es lo más habitual. Para este primer caso, tenemos además una agrupación de láminas que son de tipo C, las cuales son cerradas en un extremo con unas láminas tipo I. De esta forma,
se facilita la circulación del flujo magnético sin que se escape al aire. Además, que al circular una corriente eléctrica vamos a tener de igual manera acá en el centro algo de flujo, pero va a ser muy poco. La mayor parte va a estar circulando a través del material ferromagnético. Versus el sistema o método de cuando se agrupa una bobina sobre otra. Acá podemos ver que tenemos X1, X2, H1, H2, que esto correspondería a los terminales de un devanado y esa a los terminales del otro devanado. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Que se utilizan láminas tipo E las cuales son cerradas en el extremo por láminas o chapas tipo I. Y se ubica acá en el centro los devanados. Aquí estarían. De esta manera se hace que se concentren de mejor forma las líneas magnéticas, debido a que al estar un devanado sobre otro, la inducción se concentra mucho más. Consideremos, por lo demás, que en este segundo caso, el primario estaría en el interior y el secundario en el exterior. En cambio, para el primer caso, indistintamente puede ser primario, secundario o bien secundario, primario. Existe una relación de transformación de voltajes que cuando nosotros analizamos detenidamente el transformador podemos deducir estas fórmulas. Sin embargo, para nuestro estudio vamos a considerar que esta relación de transformación que llamaremos A depende directamente esto corresponde a la relación de transformación, va a depender directamente del número de espiras del primario, espiras primario, número de espiras del secundario, y que además nos permite relacionar el voltaje primario, que sería B primario, y el voltaje secundario. De esta forma tenemos la expresión que ya habíamos indicado en este apartado. Nótese que A, o relación de transformación, es una cantidad adimensional. A diferencia del caso de los voltajes, en la relación de corrientes vamos a tener que se cumple la igualdad que el número de espiras del primario es igual a la corriente del secundario, así como el número de espiras del secundario es igual a la corriente primaria. Y esto es igual a A. Se tiene un transformador de potencia aparente igual a 100 kVA. Se sabe además que el voltaje del primario es igual a 2400 volts y que el voltaje secundario es igual a 240 volts. Además se nos indica que el número de espiras del secundario es igual a 60. Primero se pide las corrientes en el primario y en el secundario. A partir de la información que nos entregan, nosotros podemos determinar que la constante de transformación igual a BP dividido en BS es igual a 2400 volts dividido en 240 volts y nos queda que esto es igual a 10. Como nos piden las corrientes,
podemos a partir de la potencia o el número de espiras determinar dicho parámetro. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que A es igual a NP sobre NS, de donde podríamos determinar que el número de espiras del primario es igual a A por NS, lo cual nos da 600 espiras. Teniendo este valor, nosotros ya conocemos o tenemos ya mayor información sobre el transformador, considerando además que A es igual a IS sobre IP. Necesitamos conocer ahora una de las corrientes, ya sea del primario o del secundario. Para eso hacemos uso de la potencia. Y la potencia nos está diciendo que siempre en un transformador la potencia en el primario es igual a la potencia en el secundario. Por lo tanto, eso es irrelevante en nuestro caso. Entonces, al saber que S es igual a B por I, vamos a tener que S en el primario, por ejemplo, va a ser igual a voltaje primario por intensidad primaria, de donde podemos deducir que la intensidad del primario va a ser igual a la potencia dividido en el voltaje primario. Luego nos queda que la corriente en el primario va a ser igual a 100 kilovolt dividido en 2400 en 2,4 kilovolt. Y podemos a partir de acá determinar que la corriente del secundario va a ser igual a veces la potencia del primario. Y de esa forma tenemos todos los datos conocidos. La letra B ya lo dedujimos, por lo tanto ya se dio respuesta. Y eso está en ese punto.